Hace muchos años, la casa de mi abuela se erigía como un testamento del tiempo, con sus paredes desgastadas y ventanas que crujían con cada ráfaga de viento. Aquel lugar, aparentemente apacible, se ocultaba tras un velo de misterio que solo los valientes se atrevían a enfrentar. Mi familia siempre había compartido historias sobre sucesos inexplicables en esa casa, pero nunca imaginé lo que experimentaría personalmente. Desde mi infancia, la casa de la abuela fue una fuente de fascinación y temor. Pasábamos las vacaciones allí, entre risas diurnas y susurros inquietantes que emergían cuando la oscuridad envolvía cada rincón. Las noches eran testigos de ruidos extraños, pasos que resonaban en pasillos vacíos y la sensación de ser observado por ojos invisibles. Una de las primeras experiencias que desafió mi escepticismo ocurrió durante una fría noche de invierno. Mientras yacía en la cama que había sido de mi abuela, sentí como las cobijas eran tiradas con fuerza, como si una presencia invisible intentara hacer contacto. Mi corazón se aceleró, y en la penumbra, pude distinguir una sombra fugaz desvaneciéndose en la oscuridad. A lo largo de los años, los relatos de familiares se entrelazaron con mis propias vivencias. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón aparente y murmullos que flotaban en el aire. Ciertas habitaciones parecían cargar con una energía densa, y en ocasiones, la temperatura descendía abruptamente, como si el frío de la muerte se apoderara del lugar. La leyenda familiar sostenía que la casa estaba habitada por espíritus errantes, almas que no habían encontrado paz en su paso a la otra vida. Pero, para mí, estas explicaciones no aliviaban el desconcierto que sentía cada vez que enfrentaba lo sobrenatural en ese antiguo hogar. Una noche, decidí realizar una investigación más profunda. Armado con una linterna y mi valentía recién descubierta, me aventuré por los pasillos en busca de respuestas. A medida que exploraba, una presencia tangible se hizo evidente. Sombras danzantes se materializaban en las paredes, adoptando formas etéreas que evocaban figuras humanas. Mi respiración se entrecortó, y mi linterna iluminó la silueta de lo que parecía ser un anciano con mirada melancólica. El encuentro con esta aparición desató una serie de eventos inexplicables. Murmullos susurraban en mis oídos, voces que buscaban comunicarse desde el más allá. Visiones de momentos pasados se proyectaban en las habitaciones, como si el tiempo mismo se desdoblara ante mis ojos. La investigación me llevó a descubrir que la casa de mi abuela tenía una historia rica y, en ocasiones, trágica. Entre los rincones olvidados, hallé relatos de antiguos residentes cuyas vidas se entrelazaban con la esencia misma de la casa. Al parecer, las almas atrapadas buscaban atención, deseando contar sus historias no contadas. Con el tiempo, mi perspectiva cambió. En lugar de temer a los fenómenos paranormales, me convertí en un mediador entre dos mundos. Realicé rituales de liberación, ofreciendo palabras de consuelo a las almas inquietas. La casa, que una vez resonaba con susurros de desesperación, se transformó en un lugar de reconciliación y paz. Aunque los sucesos paranormales no cesaron por completo, la energía de la casa cambió. Mi abuela, ahora en el más allá, parecía haber encontrado descanso, y las sombras tenebrosas se volvieron menos amenazadoras. La casa, antes envuelta en un aura de misterio, se convirtió en un testimonio de reconciliación entre los dos mundos. La casa de la abuela, con sus secretos y espíritus inquietos, se mantiene como un recordatorio de que, a veces, lo inexplicable puede revelar historias enterradas en las sombras. En su interior, el tiempo parece detenerse mientras las almas errantes encuentran consuelo y los vivos aprenden a aceptar la presencia de lo sobrenatural en sus vidas. En aquella casa de mi abuela, donde el tiempo parecía haber dejado su huella en cada grieta, la atmósfera estaba impregnada de un misterio ancestral. Mis recuerdos se entrelazan con las narrativas de familiares que, a lo largo de generaciones, compartieron relatos de sucesos inexplicables que ocurrieron entre esas paredes desgastadas. Fue una tarde sombría cuando decidí explorar más allá de las historias familiares. La casa, a primera vista, parecía tranquila, pero bajo su fachada se ocultaban secretos que solo se revelaban a aquellos dispuestos a desafiar la quietud de sus pasillos. Cada rincón resonaba con susurros del pasado, y las sombras parecían cobrar vida propia. En una ocasión, mientras deambulaba por el pasillo principal, sentí una presencia etérea que me observaba desde las sombras. Las ventanas crujieron, y una brisa gélida recorrió la habitación,
llevándose consigo susurros inaudibles. Mis sentidos se agudizaron, y pude vislumbrar figuras fugaces que danzaban en la penumbra. Las noches eran testigos de eventos aún más desconcertantes. Ruidos que resonaban desde el piso superior, como si alguien caminara con paso fantasmagórico. Mis sueños se poblaron de visiones extrañas, donde rostros del pasado parecían buscar respuestas en el eco de sus propias historias. Un episodio particularmente impactante ocurrió en la antigua habitación de mi abuela. Mientras descansaba en su cama, sentí como las cobijas eran jaloneadas con fuerza, como si una fuerza invisible intentara comunicarse. Mi corazón latió con intensidad, y en la semipenumbra, percibí la silueta de una figura efímera que se desvanecía en la oscuridad. Mis esfuerzos por entender los sucesos condujeron a la exploración de la historia de la casa. Descubrí relatos de generaciones anteriores que compartieron la vivencia de eventos inexplicables. Se hablaba de antiguos moradores, tragedias familiares y susurros de amores perdidos que resonaban aún en el presente. Aunque inicialmente el misterio infundía temor, con el tiempo, mi perspectiva evolucionó. Me convertí en un guardián de las historias atrapadas en las paredes, dispuesto a descifrar los enigmas del pasado. Realicé rituales de respeto y comprensión, buscando consuelo para las almas que parecían vagar entre dos mundos. La casa, lejos de ser solo un relicario de lo desconocido, se transformó en un lugar de encuentro entre lo terrenal y lo espiritual. Mis noches ya no estaban plagadas de inquietud, sino imbuidas de una paz que surgía de la aceptación y el entendimiento. Aunque los fenómenos paranormales persisten, ahora los veo como la manifestación de historias que claman por ser escuchadas. En la casa de mi abuela, donde el tiempo y lo etéreo convergen, aprendí que cada crujido, cada susurro, es un eco del pasado que busca su lugar en el tejido de la realidad.